Ya, listo chicos. Entonces, mientras se unen más de sus compañeros, veamos avanzar el tema de nomenclatura para reforzar lo que habíamos visto nosotros ya el día sábado, ¿ya? Tenemos aquí a Carlita, Cristian, Fernando, Karina y Yax, ¿ya? Vamos a ver algunas aplicaciones ya un poco más elaboradas del tema de nomenclatura, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los ácidos oxácidos, que es un tema muy importante, ¿ya? En el caso de los ácidos oxácidos van a tener su nombre que va a depender del grado de oxidación que tiene la sustancia, ¿ya? Por ejemplo, veamos acá. Si tú recuerdas, cuando nosotros hablamos acerca de nomenclatura, ¿ya? Para determinar el estado de oxidación, más acá, cuando hablamos del estado de oxidación, dijimos lo siguiente, necesito que me ayudes. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Típico, ¿con qué trabaja el hidrógeno? Chicos, número de oxidación del hidrógeno. 1. Perfecto. Entonces, tú sabes que el hidrógeno actúa con número de oxidación más 1. ¿El oxígeno con qué número de oxidación? -2. Por lo tanto, la suma aquí me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuál debe ser la carga con la que trabaja el cloro? Debe ser más 1. Entonces, con eso tú deduces que el cloro está actuando con carga más 1. Pero con carga más 1, ¿qué significa? Si tú recuerdas, lo vimos en su momento, es que 1, el más pequeñito de 4, corresponde a Hipocloroso. ¿no? El que, Hipocloroso. el que sigue va a ser ico y siempre 7 va a ser per con la terminación ico, ¿no? Entonces, como estoy trabajando, Profesor, uno sería no estuve en el sábado y me puede explicar cuándo el oxígeno cambia de estado de oxidación. el oxígeno cambia de estado de oxidación cuando estás frente a los peróxidos. Entonces, tendrías que fijarte cuando tú tienes dos elementos, típicamente un metal con el oxígeno, si es que el oxígeno está trabajando con carga -1 o con carga -2. Ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tengo al calcio O y tengo al calcio oxígeno 2. Entonces, yo te pido acá saber o indicarme cuál de los dos es un óxido y en cuál de los dos el oxígeno no trabaja con carga -2. Entonces, ¿cómo puedes averiguar eso? La forma más práctica es recordando que el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, ¿cierto? Por lo tanto, el calcio, ¿con qué única carga puede trabajar? +2. Entonces, si el calcio actúa con carga +2, entonces llegas a la conclusión que aquí el oxígeno debe trabajar con carga -2, ¿cierto? Y aquí el oxígeno ¿con qué carga debe trabajar? -1. -1, claro, porque 2 negativos se anula con 2 positivos. Entonces llegas a la conclusión que acá el oxígeno tiene carga -2, pero acá el oxígeno tiene carga -1. El oxígeno con carga -1, ¿qué cosa es? Tengo que usar la nomenclatura. Cuando tiene carga -1, ¿qué tipo de compuesto es? Un... Peróxido. Los peróxidos, sí. Peróxido. Entonces, tú simplemente tendrías que recordar, yo no estoy pidiendo el nombre, yo estoy pidiendo que reconozcas qué tipo de sustancia es. Entonces, tú vas a decir, el que está a la izquierda es un óxido y el que está a la derecha es un peróxido, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las casuísticas, ¿ya? Veamos el siguiente caso, chicos. Acá, por ejemplo, en el caso del H2SO3, que es el que tienes acá, ¿ya? Directo. ¿El hidrógeno con qué carga trabaja, muchachos? ¿Hidrógeno con qué carga? +1. ¿El oxígeno con qué carga? -2. -2. Aquí tienes 2 positivo, acá tienes 6 negativo, ¿y qué llegas a El como azufre trabajaría +1. +1? No, no es +1. No. 4, más 4. No, espera, 6. +4. No vi el O3. La parte del cálculo y es parte de ustedes, son alumnos de selección, tienen que trabajar rápido la parte matemática, la parte operativa.
Si no, no vamos a detener mucho en la matemática y esa no es la idea, ¿ya? Entonces, ¿por qué te das cuenta que esta es carga más 4? Porque mira, 2 más 4 me da 6. 6 positivo se anula con 6 negativo. Conclusión, el azufre está actuando con carga más 4. Pero si actúa con carga más 4, es la del medio de 3 cargas, ¿no? Cuando tienes 3 cargas, la menor es hipooso, la que sigue es oso y la que sigue es ico, ¿no? Por lo tanto, se va a llamar ácido sulfuroso. Si hubiera sido más 2, hiposulfuroso. Si hubiera sido 6, sulfúrico. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdame acá con el ácido nítrico, por ejemplo, HNO3, ¿ya? ¿Sabes que el hidrógeno con qué número de oxidación debe trabajar? Ayúdame. +1. Más uno, El oxígeno, Más- ¿cuál? Los dos. Luz. ¿El nitrógeno con qué carga trabaja? 5. 5. Cinco. Trabaja con carga 5. ¿Por qué? 6 positivo se anula con 6 negativo. Entonces llegas a la conclusión que el nitrógeno debe trabajar con número de oxidación más 5. Pero como el nitrógeno tiene cargas 3 y 5, el menor es oso, el mayor es ico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Ácido nítrico. ¿Ya? Directo. Vayamos al siguiente caso. Tienes al H3PO4, ¿ya? Directo. El hidrógeno. ¿Con qué carga trabaja el hidrógeno? +1. Más 1. Muy bien. ¿El oxígeno con qué carga? -2. Entonces, el fósforo aquí con qué carga debería trabajar? con Con más 5. 5. Más 5. Claro. ¿Por qué? Porque 8 positivo, mira, acá tienes 3 más 5, 8 positivo se anula con 8 negativo. Entonces, llegas a la conclusión que el fósforo actúa con carga 5. De 3 cargas, el menor es hipooso. El que sigue es oso. Y el siguiente, el más grande, es ico. Entonces, como acá tiene carga 5, ¿qué sería? Fosfórico. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, vamos bien hasta acá. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ya, entonces continuemos. Ahora, importante, ¿ya? Un punto importante es hablar acerca de los oxaniones, ¿ya? Los oxaniones son sustancias que resultan de retirar un hidrógeno o más hidrógenos, ¿ya? A un ácido oxácido. ¿Cómo reconozco un ácido oxácido? ¿Tú recuerdas? Ya cuando tienen un número elevado al costado del elemento, del símbolo. No, espérate un ratito, wait. Cuando tú tienes un ácido, existen dos tipos de ácido, el hidrácido y el oxácido. Por ejemplo, si yo coloco HCl acuoso y coloco HClO3, ¿ya? También acuoso, vamos a llamarle, ¿ya? ¿Cuál de los dos es el oxácido y cuál de los dos es el hidrácido? ¿Cuál es el oxácido? HClO3. Este es el oxácido. ¿Cómo reconoces que es el oxácido? Porque tiene oxígeno Oxígeno. en composición. Entonces, de los ácidos oxácidos se desprende el oxanión. ¿Qué es un oxanión? Viene a ser lo que queda cuando tú retiras uno o más hidrógenos del oxácido. Acá yo Profesor, yo los conozco a ellos como radicales. no se les llama radicales, se les llama oxaniones. Ya no es correcto llamarlos radicales, es preferible llamarlos oxaniones. El concepto de radical es diferente. Un radical viene a ser una sustancia que funciona en química orgánica. No a todos se les puede llamar radical. Ese es un oxanión. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le quito un hidrógeno, me quedaría como cloro O3, pero en este caso con carga -1, porque le quité un hidrógeno. Si le quitara 2 hidrógenos, carga -2. Si le quito 3 hidrógenos, carga -3. ¿De acuerdo? Entonces, un oxanión, ¿de dónde resulta? Resulta de retirar uno o más hidrógenos del ácido oxácido. Si el ácido oxácido termina en oso, el oxanión, su nombre lo vas a hacer terminar en ito. ¿Ya? Pero si el ácido oxácido termina en ico, al oxanión lo vas a hacer terminar en ato, ¿correcto? Entonces, oso lo cambias por ito e ico lo cambias por ato. Ejemplo, mírale, si él se llama ácido nitroso, lo que te va a generar es el nitrito. Cambias oso por ito. Si él es el ácido carbónico, lo vas a convertir en carbonato. Ico lo cambias por ato. Si él es el ácido fosfórico,
fosfórico lo cambias por fosfato, ico lo cambias por ato. Entonces, esto es el ácido oxácido, lo que tienes acá, y lo que tienes de este lado es el oxanión. ¿Cómo resulta? De retirar uno o más hidrógenos del ácido oxácido. Ejemplo, acá tú ves que el ácido carbónico, mira, el ácido carbónico H2CO3 tiene 2 hidrógenos. Su oxanión, ¿qué forma tendría? CO3, pero con carga -2, porque retiraste 2 hidrógenos. Chicos, del ácido fosfórico, si yo tengo H3PO4, ¿cuántos hidrógenos puedo retirar de acá? 3. 3. Entonces, ¿cómo te quedaría? Te quedaría PO4 y carga un 3 con menos 3. -3. ¿Por qué? Porque has retirado 3 hidrógenos. O sea, la cantidad de hidrógenos que retiras te va a dar el oxanión. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí Voy a hacer una pregunta. ¿Y si solo le quito 2 hidrógenos? sí se puede, pero el nombre ya no sería el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico sí se da el caso. Puedes retirar todos los hidrógenos o solamente parte de los hidrógenos. Por ejemplo, mira, si aquí al ácido fosfórico tú le quitas un solo hidrógeno, ¿ya? Tú lo vas a llamar fosfato diácido, porque te quedan 2 hidrógenos. Eso se va a llamar fosfato diácido o dihidrógeno fosfato. Si acá tú le quitas 2 hidrógenos, te va a quedar un hidrógeno. Entonces se va a llamar fosfato ácido porque hay un solo hidrógeno o hidrógeno fosfato. Ejemplo, veamos otro caso más. Imagínate que yo parto del ácido carbónico, H2CO3. Lo lógico es que yo retire un solo hidrógeno, perdón, 2 hidrógenos. Si retiro los 2 hidrógenos me queda CO3 y se llama carbonato. Pero si retiro un solo hidrógeno, ¿esto en qué se convierte? Se convierte en HCO3 de carga -1. Si él se llamaba carbonato, entonces el de acá, ¿qué nombre va a recibir? Va a llamarse carbonato ácido. ¿Ya? Carbonato ácido. O se va a llamar hidrógeno carbonato. Entonces, dependiendo de la cantidad de hidrógeno, si es diácido o hidrógeno. Diácido, triácido, Diácido. ácido simplemente. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la forma, ¿sí? Preguntas, consultas, comentarios. ¿Sí? Profesor, disculpe, tengo una duda. Profesor, Sí, dime, Karina, te escuchamos. sí, profesor, disculpe, quería saber exactamente, si lo puede volver a repetir, ¿no? ¿Por qué usted cambió de oso a hito y de ICO a ATA? O sea, ¿por qué la ISAO lo cambió? ¿Cuál era lo que se necesitaba para poder cambiar eso? Ah, es una regla. O sea, espero que eso es lo que me estés preguntando. La regla es, si el ácido tiene terminación oso, al oxanión tú lo cambias a hito. Si el ácido tiene terminación ico, al oxanión tú le das nombre o terminación átomo. Ejemplo, si tú, por ejemplo, a él, al H2CO3, quiero darle el nombre a él, ¿ya? ¿Qué nombre va a recibir él? Él se va a llamar ácido carbónico, ¿ya? Ácido carbónico. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Me doy cuenta que este señor es un ácido cuya terminación es ico, ¿ya? Ahí no hay nada del otro mundo, ácido carbónico. Pero si a él yo lo quiero convertir en un oxanión, significaría que a él yo le debo retirar sus 2 hidrógenos. Cuando le retiro sus 2 hidrógenos, ¿esto en qué se convierte? A ver, ayúdenme, ¿en qué se va a convertir? En CO3 de carga -2. -2. Pero él ya no es el ácido carbónico, ¿cierto? ¿O sigue siendo el ácido carbónico? ¿Él sigue siendo el ácido carbónico? No, Profesor, ya cambió la segunda regla que me está indicando. ya cambió, claro. Ahora es un oxanión. O sea, aquí es un ácido, pero aquí es un oxanión. ¿Por qué es un oxanión? Ox, porque tiene oxígeno, y anión, porque es un anión, oxanión. ¿Ya? ¿Y qué nombre yo le daría a este oxanión? Bueno, si proviene de un ácido, que es el ácido carbónico, entonces el nombre que va a recibir él va a ser
el carbonato. ¿Y por qué carbonato? Porque cuando el ácido tiene terminación ico, al oxanión lo hago terminar en ato. ¿De acuerdo? ¿Eso responde a tu pregunta, Karina? Karina. Perfecto. Listo. Entonces, a eso es a lo que iba. Entonces, vayamos con lo siguiente. Por ejemplo, acá te voy a dejar esta separata para que tú tengas varios ejemplos al respecto, ¿ya? De cómo se van formando los oxaniones, ¿ya? El caso de las sales. En el caso de las sales, para nivel de examen de admisión o para efectos de examen de admisión, chicos, ustedes deben tener en cuenta que las sales existen como dos grandes grupos. Son las sales oxisales o las sales aloideas, ¿ya? Una sal oxisal tiene oxígeno. Una sal aloidea no tiene oxígeno. Una sal tú la vas a reconocer porque aparece metal, no metal y oxígeno, ¿ya? Sal oxisal, metal, no metal y oxígeno. Y sal aloidea aparece el metal y el no metal, ¿ya? Las sales oxisales, típicamente, la terminación va a ser ato o va a ser ito, ¿ya? Y mientras que en las sales aloideas la terminación va a ser uro, ¿ya? En las oxisales la terminación ato o ito y en las aloideas la terminación es uro, ¿ya? En las aloideas los elementos que participan son elementos del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica. Eso lo debes considerar, ¿ya? Ahora, otro punto importante a considerar, que las sales también pueden aparecer como otros grandes grupos. Por ejemplo, pueden ser sales oxisales dobles o sales aloideas dobles. ¿Cuándo son dobles? Cuando hay más de un metal. Por ejemplo, acá hay potasio y sodio. Acá también hay potasio y sodio. Se llama sulfato de potasio y sodio o sulfato doble de potasio y sodio. Acá se llama sulfuro de potasio y sodio o sulfuro doble de potasio y sodio. Cualquiera de los dos es válido. Mira, que simplemente estamos viendo algunas particularidades. Pueden ser sales oxisales o sales aloideas comunes, pero también pueden ser sales oxisales o sales aloideas dobles. ¿Cuándo reciben ese nombre? Cuando vas a encontrar dos metales en la estructura, ¿ya? Pueden ser sales oxisales ácidas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando encuentras hidrógeno dentro de la estructura, ¿ya? O sales aloideas ácidas si encuentras hidrógeno dentro de la estructura. Por ejemplo, esto se llama carbonato ácido de cobre 2. O esto se llama fosfato diácido de hierro 3. Por ejemplo, por ponerte un caso, ¿ya? En este caso es sulfuro ácido de sodio o sulfuro ácido de hierro 2, como quieras llamarlo, ¿ya? Acá tienes un hidrógeno en su composición ácido. Vamos nuevamente, mira, sales neutras, oxisales o aloideas. Sales dobles, oxisales o aloideas si tienen dos metales en su composición. Sales ácidas, oxisales o aloideas si hay un hidrógeno en su composición, hidrógeno ácido. Y sales básicas si tú vas a encontrar el grupo OH en su composición. Ejemplo acá o ejemplo aquí o ejemplo por acá, ¿no? Acá tienes fosfato básico de bario, ¿ya? O fosfato básico de hierro, o cloruro básico de cobre, o dihidroxicloruro básico de hierro, ¿ya? Dihidroxicloruro básico de hierro, ¿ya? Por acá, sales hidratadas. En lo anterior hemos visto las aloideas y las oxisales. Ahora, las sales hidratadas, chicos, conviene que ustedes las memoricen. En examen de admisión, sobre todo UNI, aplica la memoria para esta parte. No son muchas las sales oxisales hidratadas. Algunas son muy importantes, como por ejemplo el vitriolo azul o la sal de Epsom, de la cual hablaremos dentro de un ratito. Por ejemplo, el vitriolo azul, que es el sulfato de cobre pentahidratado, es el sulfato de cobre que ha absorbido moléculas de agua en su composición, ¿ya? O en su superficie, por así decirlo. Y cuando esto ocurre, adquiere un color azul.
Entonces, si tú, por ejemplo, haces que este señor absorba agua, se convierte en color azul. Si yo lo quiero regresar a su estado original, lo caliento. Al calentarlo enérgicamente, elimino el agua y se convierte nuevamente en color, el color que era originalmente. ¿Ya? Profe, ¿para qué me sirve? ¿Para jugar a agregar o quitar agua? No. Él es un gran agente desecante. Agente desecante significa que ayuda a retirar la humedad. Si tú, por ejemplo, puede ser que en tu habitación hay demasiada humedad y papá, mamá, para evitar de que tú te afectes por la humedad, compra desecadores y los pone en una esquina de la pared, ¿ya? ¿Y qué hacen esos desecadores? No hacen otra cosa que absorben el agua, absorben la humedad del ambiente. Y con eso tú ya no respiras esa humedad. Esto funciona de manera similar. Esto de acá viene a ser una sal que absorbe humedad y al absorber humedad se convierte de color azul. Profe, pero qué bonito el color azul. Sí, es bonito y es importante también, porque así te das cuenta que al tener color azul, esta sustancia absorbió agua, está saturada y ya no va a absorber más agua. Profe, ¿Es tóxica? ¿qué? ¿Es tóxica? O sea, es tóxica si te la quieres comer, obviamente puede provocar algún O sea, efecto. sí, pero en el ambiente afecta en algo. No debería afectar en el ambiente. Es más, el vitriolo azul, tú lo encuentras en los vidrios, en los campanarios, en las iglesias, ¿ya? Cuando tú te vas a las iglesias de la era colonial, ¿ya? Tú entras y ves que en la parte alta, ¿ya? O en la parte alta o en la parte baja, los vidrios tienen colores bastante fuertes, ¿no? Uno de esos colores fuertes es justamente un color azul, ¿no? Y ese color azul es el color que está formado por el sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, antiguamente, se utilizaba a este señor para poder darle color a los vidrios, ¿no? Entonces, se utilizaba de esa manera. Eh, Típicamente lo vas a encontrar en fase sólida, obviamente te podría provocar algún tipo de daño si es que está contaminando el agua y tú bebes el agua y es un efecto continuo, ¿no? Pero mientras tanto es una sustancia sólida que no debería provocar problemas, ¿ya? Eso responde a tu pregunta, espero, Cris, ¿no? Listo, entonces, les decía, o sea, que el hecho de que esto sea color azul es importante porque te dice que está saturado, o sea, ya no va a absorber mayor cantidad de agua. Entonces, si yo quiero que recupere agua, ¿qué hago? Lo caliento, y al calentarlo enérgicamente, se va el agua, y esto queda de este color que tú ves acá, listo para absorber más agua. ¿Saben lo que es la sílica gel, chicos? No, la verdad. ¿No? Ya, hagan la prueba, acuérdense de mí, la próxima que te compres un par de zapatos, ¿ya? O una cartera, tal vez, por ahí papá, bueno, mamá se compra una cartera, ¿no? O tu hermana se compra una cartera, o tú te compras un par de zapatos o zapatillas, ¿ya? En la caja, siempre dentro de la zapatilla, o en la cartera, dentro de la cartera, yo soy lo de la cartera por el tema de mi esposa que se compra cartera, ¿ya? No piensen mal. Tú buscas y encuentras un sobrecito, ¿ya? No sé si te ha pasado. Si has tenido curiosidad, si eres tan curioso, si eres científico curioso, dentro encuentras un sobrecito. Profe, ¿y ese sobrecito qué cosa es? Mi mamá me ha dicho que es para que no se honguee el cuero. Sí. ¿Y el cuero por qué se honguearía? Por la humedad. Absorbe el agua. Absorbe el agua, claro. Si tú tienes... Tóxico. Sí, debe ser tóxico. No es que lo hayas comido o algo, pero sí debería ser tóxico. Tú abres ese paquetito, esa bolsita de plástico, y Hay vas, unas bolitas chiquitas transparentes. claro, bolitas como si fueran transparentes, ¿cierto? Bolitas transparentes o forma de como si fueran cilindros pequeñitos, transparentes. Pero cuando esos tú los agregas en agua, se vuelven de color rosado. No sé si alguna vez has hecho la prueba, ¿ya? ¿Y por qué se vuelven de color rosado? Porque absorben el agua. Tienen el mismo efecto que tiene este señor, ¿ya? Absorben el agua. Y tú te das cuenta que han absorbido agua y o están saturadas de agua porque se vuelven de color rosado. Y si tú quieres retirarle el agua, la pones dentro del microondas, lo calientas y se va todo el agua y nuevamente se vuelve transparente. Y si quieres lo puedes volver a utilizar
qué sé yo, en una cartera que vas a guardar mucho tiempo para que no se honguee, o en unos zapatos que vas a guardar mucho tiempo para que no se honguee. Y en mi caso particular, por ejemplo, yo lo guardaba con mi cámara fotográfica para que mi cámara fotográfica no le entre humedad. Quienes trabajan con fotografía, lo que hacen es a las cámaras fotográficas, por lo general, ya, de repente yo soy muy chusco en eso, yo mi cámara fotográfica la guardaba en una bolsa Ziploc, una bolsa que tiene como cierre, y dentro le agregaba sílica gel, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Que como yo venía de lugares en donde tomaba fotografías y a veces esos lugares tenían mucha humedad, ¿ya? Esa humedad puede dañar la parte interna de la cámara. Entonces, tú metes la cámara dentro de una bolsa, le agregas sílica gel, entonces la sílica absorbe la humedad y con eso tu cámara se protege de que pueda dañarse internamente por el efecto de la humedad. Ya ese es, bueno, alguno de los trucos que nosotros utilizábamos por cuando llevábamos las cámaras al trabajo, a lugares donde podrían sufrir de humedad, ¿ya? Entonces, a esto se le llama una sal hidratada. ¿Cómo te das cuenta que es una sal hidratada? Porque encuentras agua en su composición, ¿ya? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? Todo entendido. Entonces estamos diciendo que una sal hidratada es porque absorbió agua. Porque, ojo, porque Absorbi. Absorbió es con B que diga. Absorbió agua. Oh, ah. no es lo mismo, A ver, ¿cuál es la diferencia? no es lo mismo, ¿ya? Porque ustedes son de selección, por eso les comento eso, ¿ya? Ustedes son de selección, chicos. Absorbió es algo que ocurre en la superficie. Absorbió es algo que ocurre internamente. O sea, tú, por ejemplo, puedes echarte, qué sé yo, una crema en la piel y tu piel la absorbe. O sea, ingresa dentro de tu piel. ¿Ya? Eso es absorber, con B labial. ¿Ya? Pero absorber es algo que se queda en la superficie. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que esta sustancia... Y entonces las sales hidratadas absorben o absorben. absorben agua. O sea, solo por superficie. Claro, por superficie. Y esa razón justifica por qué es tan fácilmente tú le puedes retirar agua, ¿no? O sea, las moléculas del agua se encuentran aquí en la superficie, no están internas. Entonces, como se encuentran en la superficie, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir es cuando tú esto lo calientas, entonces las moléculas del agua se pueden ir, y esto retorna al color original. Pero acuérdate que todo material es recontraporoso. O sea, además de que tú tengas superficie solamente por fuera, también tienes por dentro. Porque tú puedes ser que rompas esto y encuentres que también es azul en el interior. Y es lo más probable que encuentres que es azul en el interior. Profe, pero entonces absorbió. No, papá lindo. Absorbió con D de dado, con D de dinosaurio. Porque lo que tú tienes que darte cuenta es que como la materia es porosa, ponte, esto es el poro, ¿ya? Entonces, en ese poro ingresó la molécula de agua y quedó en la superficie. Entonces, eso que se haya quedado en la superficie es lo que genera esa coloración azul, ¿ya? Ten bastante cuidado. Eso es un término en donde que lo vas a escuchar posiblemente en Unidemia y difícilmente lo vas a encontrar en otro lugar. No que lo vas a encontrar, que lo vayas a escuchar en otro lugar, porque no son términos comunes, ¿ya? Entonces, cosas que sí son de memoria y tienes que saberlas para examen de admisión UNI si vas a UNI. Cloruro de sodio, sal común, nombre común. H2SO4, ácido sulfúrico, aceite de vitriolo. ¿Y por qué se le llama aceite de vitriolo? Porque a partir de él se forma el azul de vitriolo. O sea, con el ácido sulfúrico y el cobre formas el azul de vitriolo. ¿Qué es esto de acá? Sulfato de cobre pentihidratado, ¿ya? HCl es el ácido muriático. Antiguamente lo vendían. Pregúntale a papá, mamá, abuelito, abuelita. Papá, mamá, háblame del ácido muriático. Ah, sí, hijo. Hija, era un ácido que nosotros utilizábamos para limpiar el baño. Cuando el baño se encontraba mal, la taza, nosotros lo limpiábamos y lo desinfectábamos. Ácido muriático. Actualmente ya está prohibido utilizar el ácido muriático, pero antiguamente era muy utilizado. Hidróxido de calcio, cal apagada. Lo contrario, óxido de calcio, cal viva. Si a la cal viva yo le agrego agua, la apago.
se convierte en hidróxido de calcio, cal apagada. Cal viva, cal apagada. ¿De dónde resulta la cal apagada? De que la cal viva reaccione con el hidróxido de calcio. ¿Ya? Tetraborato de sodio decahidratado. Esto, mira, tetraborato de sodio decahidratado. ¿Ya? Ok, lo de deca es de 10 de H2O. ¿Cómo? Deca de 10H2O, claro, decahidratado. Este señor se llama bórax. Tetraborato de 4 moléculas de oro con... Tetraborato de sodio decahidratado. ¿Para qué sirve ese señor? Ese señor sirve para matar cucarachas, ¿ya? A veces se compra bórax en el mercado, es un polvito de color blanco, lo colocas y la cucarachita se la come, se muere, ¿ya? Entonces, tetraborato de sodio decahidratado o bórax. Se utiliza también en los laboratorios de química, ¿ya? Tú puedes encontrar referencia del bórax en química. Esto de acá se llama sal de Epsom, ¿ya? Sal de Epsom. Sulfato de magnesio heptahidratado. Sulfato de sodio decahidratado, sal de Glauber. Y sulfato doble de amonio y hierro 3, ¿ya? O de hierro 2, hexahidratado en la sal de mol. Estas son posiblemente las más complicadas de aprender, pero la más común, la que sí o sí te tienes que aprender de memoria es esta. El sulfato de cobre pentahidratado. Esto es el vitriolo azul. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Nada? Y si, por ejemplo, puede volver a la página anterior. Ya. Tengo una pregunta con lo del bórax. Si nosotros le quitamos el oxígeno, pero no del agua, sino del otro compuesto, ¿en qué cambiaría el nombre? En SO7, por ejemplo. ahí tendrías que fijarte, ¿ya? Si es que en realidad habría una combinación entre el boro y el sodio, ¿ya? Sería lo primero. O sea, el papel lo aguanta todo. Esto puede decir, sí, Cristian, chévere, quítale el oxígeno, dale un nombre. Pero eso puede que no sea real, porque puede que el sodio y el boro no tengan la suficiente reactividad para poder enlazarse. O Entonces, sea, ya se quedaría más en teoría. quedaría en teoría, ¿ya? Pero en la práctica tendrías que verlo. Es como, por ejemplo, a ver, que yo te diga, qué sé yo, por así decirte, Na4C, por ejemplo, ¿ya? Na4C. Si yo quiero, te digo, oye, él se llama carburo de sodio, ¿ya? Y si yo te digo, él se llama carburo de litio, ¿ya? Y no me estoy inventando nada. El carburo de sodio tiene existencia y el carburo de litio tiene existencia, ¿ya? Pero no es tan fácil hacer carburo de sodio y tampoco tan fácil hacer carburo de litio. Son compuestos que son, pues no podríamos llamarlos pocos comunes, pero no se estudian por lo general porque no los vas a encontrar diversificados en la naturaleza. Peor todavía con el sodio y el boro, porque el sodio y el boro típicamente no forman compuestos. Acuérdate que el boro actúa como si fuera un semimetal y no tiene tanta actividad como lo tiene de repente el carbono, el cloro, el azufre o el oxígeno. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendríamos que averiguar es si verdaderamente quitando el oxígeno, esta sustancia existe o no existe, como para tratar de darle un nombre. Por ejemplo, si tú quisieras, ¿no? Por ejemplo, esto sería lo más cercano. Y si quisieras darle un nombre, ya en el papel, forzándolo, esto se llamaría boruro de sodio. ¿Ya? Boruro de sodio. Así como él se llama carburo de litio, de sodio, y él se llama carburo de litio, esto con esto se va a llamar boruro de sodio. ¿Ya? Si existiera el compuesto. Entonces tenemos que sentarnos a ver, oye, busquemos, ¿existe el boruro de sodio? Bueno, sí, ¿no? Hagamos la prueba y veamos si es que existe.